Esta historia comienza con nuestra protagonista, Na Junyeon, una estudiante pobre con un ansioso deseo de superación. Sus altas calificaciones y personalidad introvertida la han llevado a ser el blanco de acoso de los estudiantes de su escuela. Esto mezclado con los recurrentes abusos y maltratos que recibe por parte de su madre alcohólica. Un día, mientras busca un consuelo para aliviar las penas de su fatídica vida, Na decide escapar de casa para hallar un sitio donde estudiar. Es así como encuentra una cabaña abandonada en las montañas que rápidamente se convierte en su santuario personal. En su interior, nuestra protagonista solo desea acabar la escuela para alejarse de la miserable vida que le ha tocado vivir. Sin embargo, su lugar de descanso y desahogo también es frecuentado por un joven criminal llamado Kwon Byung-jin, quien aparentemente es el estudiante con peor reputación de toda la ciudad. Según los rumores, Byung-jin pertenece a una familia de delincuentes y por desgracia sus padres fueron apuñalados cuando él era muy joven. A causa de esto, el chico tuvo que vivir con diferentes parientes que nunca se ocuparon de él. Además, se presume que Byung-jin se dedica a vagar por las noches para golpear y asaltar a las personas que se cruzan en su camino. O al menos estas son las clases de rumores que circulan sobre él. Con el paso del tiempo, Na y Byung-jin acuerdan convivir juntos en la cabaña, ya que ambos necesitan un lugar tranquilo para olvidar sus tortuosas rutinas, aunque prometen no involucrarse en la vida privada del otro, puesto que tienen intereses distintos y no pretenden formar un vínculo de amistad, a pesar de que ambos estudian en la misma escuela y comparten las mismas clases. De este modo comienza una extraña coexistencia entre dos polos opuestos que se acostumbran a convivir bajo el mismo techo. Sin embargo, las distancias entre ambos comienzan a acortarse cuando empiezan a pasar más tiempo juntos. Incluso Na reflexiona en que los rumores sobre Byung-jin deben ser falsos, dado que el chico resulta ser muy amable y comprensivo con ella. Y aunque aún no tienen la confianza para hablar sobre sus problemas, el chico demuestra su aprecio bajo pequeñas acciones desinteresadas, tales como preparar la comida para ella y acompañarla cada noche de regreso a casa para que no corra ningún peligro. Lamentablemente, Byung-jin desconoce el principal motivo por el que Na intenta pasar la mayor parte de su tiempo en la cabaña. Esto se debe a que no hay nadie que pueda protegerla del verdadero peligro que habita junto a ella en la misma casa. Y dicho peligro es ni más ni menos que su propia madre. Es aquí cuando descubrimos que la madre de Na suele embriagarse hasta perder la razón, y se desquita violentamente con ella para desahogar los sentimientos cobardes que invaden lo más profundo de su ser. Es por ello que Na intenta llegar lo más tarde posible a su casa para no encontrar a su madre despierta, pero por desgracia pocas veces la suerte está de su lado, y constantemente nuestra protagonista es víctima de los maltratos de su progenitora. Incluso hay veces que prefiere dormir en la calle, expuesta a las bajas temperaturas y a los acosadores de un barrio peligroso. Una de esas noches donde tuvo que dormir fuera de su casa, nuestra prota se enferma. En consecuencia, se desmaya al día siguiente en la escuela durante una práctica de gimnasia, captando la atención de un joven estudiante llamado Seung-won, quien aparentemente parece estar muy interesado en ella. Durante su visita a la enfermería, el chico insiste en acompañarla de regreso a casa para que pueda descansar, pero por obvias razones Na intenta mantener en secreto la dirección de su residencia. Sin embargo, sus excusas no son suficientes para ahuyentar a Seung, quien comienza a ponerse muy intenso con ella. Aunque afortunadamente Byung-jin interrumpe su incómoda plática para buscar un par de pastillas, lo que permite que nuestra prota pueda escapar de las garras de su presunto pretendiente. Al finalizar las clases, Na se dirige a la cabaña para tomar un descanso, y Byung-jin, preocupado por su estado de salud, decide quedarse a su lado para cuidarla. Es allí cuando descubrimos que las pastillas que tomó anteriormente de la enfermería eran para aliviar el malestar de nuestra prota. Por otro lado, Na le confiesa que no quiere regresar a casa, pero evita contarle los detalles sobre la relación con su madre. Debido a esto, Byung-jin asiente en silencio y se queda con ella por el resto de la noche.
siendo esta la primera vez que ambos duermen juntos bajo el mismo techo. Pero también se convierte en la primera vez que nuestra protagonista pudo dormir tranquila después de mucho tiempo, principalmente gracias a la compañía de Byung-jin. Desgraciadamente, su paz y tranquilidad resulta ser muy efímera, puesto que al regresar a la escuela es confrontada por un grupo de acosadoras que se burlan de ella, supuestamente por fingir un desmayo para llamar la atención de Seung, quien es considerado como el chico más popular y apuesto de la escuela. Por si fuera poco, este grupo de chicas de algún modo conoce la condición de pobreza de Na y el alcoholismo de su madre. Además, la amenazan con divulgar esta información si no se aleja para siempre de Seung. Algo que claramente preocupa a nuestra prota, ya que a pesar de no tener ni el más mínimo interés en el chico, se pregunta cómo ellas conocen la historia de su madre. Es aquí donde hacemos una pequeña pausa para profundizar en su compleja relación de madre e hija. Resulta que Na ha crecido en una situación precaria viviendo sola con su madre, una mujer que no se parece en nada a la imagen típica de una madre cariñosa y protectora. Desde muy pequeña nuestra prota ha sido testigo de la violencia y el abuso por parte de su progenitora, quien utiliza la agresión como una forma de desahogar su propio dolor y frustración. Esto se debe a que es una persona profundamente herida, incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos y emociones. Este bloqueo emocional la ha llevado a depender del alcohol como una forma de enfrentar sus propios demonios. Para Na, esta dependencia a la bebida ha sido una fuente constante de angustia y resentimiento, puesto que al principio se preocupaba por la condición de su madre. Pero con el tiempo, esa preocupación se transformó en odio, viendo cómo regresaba a casa cada día borracha. La pobreza también ha sido una constante en la vida de nuestra prota, pero ella se niega a permitir que estas circunstancias definan su futuro. Observando la autodestrucción de su madre, Na ha llegado a la conclusión de que no espera seguir los mismos pasos. Esta idea, aunque dolorosa, ha sido el ancla a la que nuestra protagonista se ha aferrado para soportar los maltratos que ha recibido durante toda su vida. A pesar de todo, Na es una joven decidida a superar sus problemas y demostrarse a sí misma que es más fuerte que las adversidades que la rodean. Su motivación para sobresalir académicamente proviene de un deseo profundo de escapar de su entorno y construir una vida mejor para ella misma, con el sueño de encontrar un camino hacia un futuro más brillante. Desgraciadamente, sus problemas familiares no son la única piedra en el destino de nuestra prota, ya que también tiene que lidiar con las acosadoras de su escuela y con su profesor de matemáticas, quien resulta ser un pervertido en toda regla. Durante una clase, el sujeto insiste con agredir verbalmente a nuestra protagonista, por lo que Byung-jin y Seung intervienen justo a tiempo para defender la dignidad de Na. Pero como represalia son obligados a redactar una carta de disculpas por ofender la moral del maestro bastardo. A causa de esto, Na reflexiona en que es mejor no ponerse en contra de este profesor en concreto, puesto que solo conseguirán que los torturen frecuentemente con la excusa de que deben reforzar las normas de la escuela, principalmente por la reputación de Byung-jin. Para colmo, esta interacción entre ambos capta la atención del resto de los estudiantes, quienes comienzan a esparcir un rumor sobre una supuesta relación sentimental entre nuestros protagonistas, lo que provoca que Byung-jin comience a distanciarse de Na para no levantar sospechas sobre su amistad. Sin embargo, todo cambia cuando se reúnen nuevamente en la cabaña, ya que allí Byung-jin se comporta como una persona totalmente diferente a lo que suele ser en la escuela. Y aunque sus sentimientos por Na cada vez se hacen más evidentes, el chico intenta mantenerse al margen de sus emociones. Durante una noche, Byung-jin, como de costumbre, acompaña a Na hasta su casa, pero antes de llegar se encuentran con su madre borracha en la calle. Temiendo que su secreto sea descubierto, Na intenta desviar la atención para que Byung-jin se marche. Pero tan pronto como se acerca a su madre, esta reacciona de forma violenta y comienza a golpearla, por lo que Byung-jin se planta justo en medio de ambas para recibir los golpes por ella. Aunque esto resulta ser el detonante que hace explotar la paciencia de nuestra prota, quien por primera vez se arma de valor para enfrentarse a los constantes maltratos de su madre.
Es allí cuando la sujeta de la mano y la reprende por todos los traumas que le ha hecho vivir desde que es una niña. Además, le exige que deje de fingir que es una madre ejemplar como las demás, dado que es muy asqueroso que actúe como una madre preocupada cuando en realidad nunca lo ha sido. Dicho esto, Na se aleja llorando, dejando solo a Byung-jin en una situación muy incómoda con su madre. Al día siguiente, nuestra prota medita en su deseo de transferirse de escuela o simplemente desaparecer de este mundo, ya que aunque está acostumbrada a los golpes de su madre, no puede lidiar con la vergüenza de que su compañero haya descubierto su secreto. Por esta razón, comienza a evitar a Byung-jin para no tener que darle detalles sobre su vida. Incluso se plantea nunca más regresar a la cabaña para no involucrarlo en sus problemas personales. Posteriormente, Na se dirige a la oficina del decano para entregar su carta de disculpas al profesor de matemáticas. Sin embargo, al llegar, una inesperada presencia capta su atención. Una mujer increíblemente perfecta cuya elegancia y porte no encajan en lo absoluto con los estándares del barrio pobre donde Na ha crecido. A pesar de no conocerla, una intuición le sugiere que esta mujer podría ser la madre de Seun. Su apariencia impecable, la fina ropa de diseñador y el aura de autoridad que emana hacen que Na se sienta diminuta e incómoda. Al entrar, nuestra protagonista descubre que esta mujer intenta sobornar a la escuela con un gran aporte económico para que ignoren el incidente en el que su hijo Seun está involucrado. Pese a la aparente gentileza de la señora Won, su propuesta es clara. El prestigio de su familia no puede verse empañado por una simple disputa escolar. Mientras la mujer charla con el decano, sus ojos se posan en Na y de inmediato un interés especial surge en su mirada. Con voz suave pero firme, comenta que ha escuchado muchas cosas buenas sobre ella gracias a su hijo, quien no ha dejado de mencionarla cada vez que vuelve a casa. Antes de que Na pueda reaccionar, la mujer la invita cordialmente a su casa el próximo sábado, expresando su deseo de conocer mejor a la chica que ha llamado la atención de su hijo. Pero nuestra prota, asombrada y desconfiada, se opone rotundamente, ya que teme las consecuencias de involucrarse más con la familia de Seun y las implicaciones que esto podría tener en su ya complicada vida. Sin embargo, la madre de Seun es insistente y con un poder impresionante para persuadir termina convenciendo a Na de asistir, quien no puede evitar sentirse atrapada, pero accede finalmente con la esperanza de que esta extraña situación no empeore las cosas. Aunque para su desgracia, esta invitación solo incrementa los rumores en la escuela, alimentando la historia del príncipe y la plebeya, como muchos estudiantes comienzan a referirse a ellos. Estos rumores pronto llegan a los oídos de Byung-jin, quien a pesar de su aparente indiferencia ante el mundo se siente profundamente afectado. Debido a esto, reflexiona sobre su propia vida llena de sombras y secretos y concluye que vivir escondido sin poder mostrar su verdadero yo es una tortura más profunda de lo que jamás imaginó. Todo en su existencia ha sido una lucha por sobrevivir, pero dentro de esa oscuridad Na se ha convertido en la única fuente de luz que ha encontrado. Ella es lo único interesante en su vida, el único escape de su implacable soledad. El temor comienza a sentarse en su corazón. Byung-jin teme que el creciente interés de Seun en Na pueda destruir el frágil vínculo que ha construido con ella. Sospecha que la razón por la que Na se ha distanciado de él tiene que ver con lo que presenció la noche en la que intervino en el conflicto con su madre. Aunque Byung-jin comprende que su trágica relación familiar es un peso que ella no quiere compartir, no puede evitar sentirse impotente ante la situación. Sabe que ninguno de los dos tiene la culpa de haber nacido en familias problemáticas, pero eso no cambia el hecho de que su conexión con Na está en peligro. Con el paso de los días, nuestra protagonista finalmente acude a su encuentro con la familia Won.
Al llegar, su complejo de inferioridad se intensifica cuando contempla la extravagante mansión en la que vive su compañero. El imponente edificio, con sus jardines perfectamente cuidados y una fachada que parece sacada de un sueño, le hace sentir aún más pequeña e insignificante. Nada más entrar, la madre de Seún la recibe con una sonrisa que, aunque cordial, oculta una intención calculada. Seguidamente la invita al comedor donde un gran banquete le espera. El contraste entre la mesa abundante y la vida sencilla de Na no pasa desapercibido para ella. Y mientras trata de mantener la compostura, la conversación rápidamente toma un rumbo incómodo. La madre de Seún, sin perder tiempo, comienza a interrogarla sobre sus planes académicos. Con una voz que denota superioridad, le sugiere que con sus buenas notas podría aspirar a estudiar medicina en el extranjero o quizás dedicarse a una carrera de derecho. Cada palabra parece cargar con la suposición de que Na podría lograr grandes cosas, pero siempre bajo el manto de las posibilidades económicas que ella claramente no tiene. Estas palabras desencadenan en Na una sensación desagradable. Los lugares que menciona la madre de Seún son inalcanzables para alguien en su posición, y aunque Na se siente humillada por la conversación, decide mantener la calma. Con una sonrisa tensa responde que aún tiene mucho tiempo para decidir su futuro, intentando esquivar el tema. Sin embargo, la atmósfera se vuelve sofocante cuando la señora Won pregunta con total frialdad por el trabajo de sus padres. La presión y la vergüenza que Na siente en ese momento la abruman y en un descuido derrama la bebida de su copa sobre su camisa. La madre de Seún, observando la situación, le ofrece de inmediato un cambio de ropa y la guía a uno de los dormitorios de la mansión. Una vez allí le entrega una camisa nueva, mencionando que ha elegido ese atuendo porque piensa que se le vería realmente bien. Na, agradecida pero aún nerviosa, mira la prenda y su rostro palidece cuando se da cuenta de que es el uniforme que usan las sirvientas de la mansión. La señora Won sonríe con una mezcla de burla y condescendencia, mientras comenta que siente un gran respeto por los niños que logran superar entornos familiares pobres aún desde pequeños. La tensión crece aún más cuando la madre le pregunta directamente si está interesada en su hijo, ya que Seún no deja de hablar de ella. Na, incapaz de contenerse, responde con sinceridad que es Seún quien está interesado en ella y no al revés. Por lo que la señora Won suelta una risa sarcástica y responde que su hijo es demasiado amable, el tipo de persona que cubriría a un cachorro con un periódico bajo la lluvia, pero eso no significa que esté interesado en Na. Según ella, Seún simplemente le tiene lástima por su situación precaria, algo que deja a Na completamente atónita. A continuación, la madre de Seún le hace una oferta audaz y tentadora. Le promete cubrir todas sus necesidades económicas, darle un techo donde vivir y asegurarle un futuro brillante, siempre y cuando acepte convertirse en una estudiante becada de su fundación. Sin embargo, hay una condición crucial. Na debe recordar siempre la diferencia insalvable que existe entre ella y Seún. Además, nunca debe verlo como una posible pareja sentimental, ya que sus clases sociales están demasiado alejadas. A primera vista, parece una oferta difícil de rechazar. Si Na sigue las instrucciones de la madre de Seún, podría liberarse de su vida miserable y alcanzar un nivel de estabilidad que nunca imaginó. Pero esta propuesta tiene una línea inquebrantable, una barrera que no puede cruzar: su libertad y dignidad personal. La oferta de la señora Won no es más que una jaula dorada que parece darle la oportunidad de volar, pero en realidad solo le permitiría moverse en un espacio más grande pero igual de restrictivo. Con una mezcla de rabia y tristeza, Na rechaza la oferta para luego escapar de la mansión, decidida a no dejarse doblegar por las crueles expectativas de una sociedad a la que nunca ha pertenecido. Posteriormente, Na, completamente empapada por la lluvia, se dirige a su único lugar seguro, la cabaña en medio del bosque. Al llegar, es recibida por Byung-jin, quien la observa con preocupación.
En ese momento, Na revela que la señora Won le entregó deliberadamente el uniforme de sirvientas para hacerla sentir despreciada e inferior. Beonjin, quien ya había sentido una creciente ira hacia la forma en la que la trataban en la escuela, se enfurece al escuchar esto. Sin decir palabras, se quita su camiseta y se la ofrece a Na para que se cambie. Luego toma el uniforme de sirvientas y lo destruye frente a ella, rasgando con furia. Para él, aquello no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo de la humillación a la que Na había sido sometida. Después de calmarse un poco, Beonjin se sienta junto a Na sintiendo una conexión más profunda. Mientras la lluvia golpea el techo de la cabaña, Na, todavía temblorosa por los recientes eventos, comienza a hablarle de su madre, revelando que no solo la señora Won la había hecho sentir insignificante, sino que en casa también enfrentaba un dolor constante. Su madre, una mujer llena de ira, descargaba su furia contra ella de manera habitual, convirtiendo cada día en una batalla emocional. Al escuchar esto, Beonjin siente un profundo deseo de protegerla, pero también comprende que Na le está abriendo su corazón, revelando sus heridas más profundas. En ese momento, ella le pide que por favor le cuente algo sobre su propia vida, sugiriendo que desea entenderlo mejor y seguir conectada a él. Este gesto toca a Beonjin de una manera inesperada. Al ver que Na está interesada en conocer su historia, se da cuenta de que ella quiere permanecer en su vida, no solo como una compañía pasajera, sino como alguien importante. Con un suspiro, Beonjin comienza a hablar. Le confiesa que su padre era un mafioso que murió hace algunos años, dejando su vida en ruinas. A pesar de que su vida ya había sido complicada cuando su padre vivía, las cosas se volvieron mucho peores después de su muerte. Con la excusa de la venganza, la violencia lo rodeó completamente y cada día se sumergía más en un mundo del que no podía escapar. Aunque Beonjin evita entrar en demasiados detalles, intenta ser lo más honesto posible. Mira a Na a los ojos, buscando en ellos un alivio que no ha encontrado en ninguna otra parte. Le cuenta que al igual que ella, tiene una madre que no se preocupa por él, que su infancia estuvo marcada por la soledad y el miedo. Al decir esto, siente que por primera vez en mucho tiempo está compartiendo su dolor con alguien que realmente lo entiende. El silencio entre ellos es pesado, pero íntimo. En esa cabaña lejos del mundo cruel que ambos han conocido, Na y Beonjin encuentran consuelo el uno con el otro. Ambos han sufrido, han sido rechazados por sus propias familias y han sido marcados por cicatrices emocionales que nadie más podría entender. Pero en ese momento, rodeados por la oscuridad del bosque y la lluvia que sigue cayendo, comparten una pequeña chispa de esperanza. Una conexión que podría ser el comienzo de algo más profundo, algo que les permita enfrentar su dolor juntos. Así que con esto damos por finalizada esta segunda parte del manga Just Twilight, o también conocida de este lado del charco como Es solo el amanecer. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra refugio en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.